acuerdo, pues iniciamos el turno de preguntas. Señora Hidalgo. Buenas tardes. Creo que es para el concejal Juana Álvarez. Mira, traslado la inquietud de una ciudadana y literalmente le leo lo que dice. El Ayuntamiento de Antequera, ciudad donde vivo, ha cambiado la iluminación pública de varias calles, al parecer con el objetivo de ahorrar costes en el consumo. Hasta aquí está bien la historia. Sin embargo, una función importantísima de la luz pública es aportar seguridad a los y a las viandantes. Tenemos en cuenta que vivo en una zona residencial con poco tránsito y ahora tiene poca luz. El resultado son calles poco iluminadas, por las que da miedo caminar cuando acaba el día. A veces no solo importa el ahorro, sino el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, en especial para las chicas. Urbanismo con perspectiva de género. ¿Sería posible, y esta es verdad que es una opinión generalizada, que hubiera más luz en esas nuevas instalaciones? Pues decir que, los cálculos, además la clasificación de las calles que se ha hecho dentro del plan director del Ayuntamiento de Antequera, que es calle por calle, se establecen unos niveles lumínicos que no establecemos el Ayuntamiento de Antequera, que son normativas europeas y son reales decretos a nivel nacional. O sea, esto es unos niveles que no se nos marca. De todas formas, lo de asociar el ahorro con la seguridad es totalmente falso. Es decir, hay niveles de calles que se suben, niveles de calles que se mantienen y niveles de calles que se retocan un poco hacia la baja. Pero el decir falta de seguridad me parece un poco alarmante, un poco fuerte. De todas formas, si me dijera en concreto qué calle es o qué urbanización es en concreto, pues veríamos y estudiaríamos lo que había antes, lo que había ahora, porque tenemos los números y tenemos los niveles. Notablemente, yo creo que en ninguna de las vías se ha reducido. De todas formas, el ahorro se consigue con el mismo nivel de iluminación, obteniendo el mismo nivel de iluminación, simplemente cambiando la tecnología. Es decir, si tenemos una lámpara de halogenuros metálicos o de vapor de sodio, en este caso vapor de sodio, por ejemplo, de 150 vatios, se cambia de tecnología, por ejemplo, a LED por 20 y tantos vatios y se obtiene el mismo nivel de iluminación. Lo único que se ahorra en potencia. Pero que el nivel de iluminación de una tecnología a la otra es exactamente el mismo. Yo le transmito la inquietud de esta ciudadana y lo ha notado en su... Lo que les quiero decir con esto es que, hombre, que tengamos datos más concretos, que decir que se está bajando los niveles en una calle en concreto, lo vemos, lo estudiamos y le decimos, mire, pues esto se ha cambiado por esto y los niveles se han aumentado porque muchas veces la perspectiva del ojo no es la misma y se cambia a lo mejor de sodio a LED o a los halogenuros metálicos, que la temperatura de color cambia y a lo mejor la percepción de esa persona no es real, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que hacer es con datos que me diga usted qué calle se está refiriendo, porque creo que es un poco genérico el decir que lo que usted ha dicho, lo que esta persona dice. Creo que hay que concretar más. Ya digo, son directrices europeas y son normativas españolas, incluso alguna como la contaminación lumínica, que es una normativa, un decreto de la Junta de Andalucía, que también lo marca. O sea, que son leyes nacionales, leyes regionales y directrices europeas. Muchas gracias. Bien, pues se lo... Díganos la zona y yo se lo diré, se lo comunicaré, sí. Gracias. Otra cuestión, yo no sé si se lo transmitieron sus compañeros el otro día en la Comisión de Gobierno, nos llegó una demanda de Los Llanos que decía que al parecer había una plaga de garrapatas. ¿Se lo dijeron? Eso se estaba actuando. Primero nos dijeron los servicios, se mandó a la empresa que nos hacen estos trabajos, nos dijo que primero había que desbrozar, porque era la zona del campo de fútbol, que había que desbrozarlo, que había que quitar la maleza, porque claro, obviamente si se actúa en esa zona y no se hacen estos trabajos de desbroce, pues la verdad es que no se quita el problema. Entonces, hicimos los trabajos de desbroce esta semana y se ha actuado ya en la fumigación, se ha advertido, tengo la fotografía y se pusieron carteles, porque hombre, son productos que hay que tener en cuenta, y se ha actuado y ya está, y además me dijeron que con un notable éxito. Muchas gracias. Pues respecto a parques y jardines, también en el paseo hemos recibido también una demanda de una ciudadana, pero vaya, más generalizado también. El parque nuevo del paseo está genial, pero hay un problema con la tirolina y con los columpios grandes. Se ve que es inevitable que los niños se paseen la tirolina y en el columpio y que los chicos corran y se lo lleven por delante, como ha ocurrido en alguna ocasión. Se nos pide, y me parece muy buena idea, si se pudiera vallar de alguna manera la tirolina y los columpios. Gracias.
Antes de instalar el parque de La Negrita, que tan indudable éxito ha tenido, tengo que decirle que visitamos decenas de parques infantiles por toda España, gran áreas recreativas de ocio, en las cuales vimos un poco las medidas de seguridad. Teníamos claro que uno de los problemas que tenía la zona donde estaba ubicado antes La Negrita, el parque, era que parecía una cárcel para niños. Y lo que pretendíamos era que todo el paseo y toda La Negrita fuera un espacio abierto en el que pudieran disfrutar. Es evidente que eso tiene algunos problemas y que no nos permite cerrarlo en horas nocturnas, pero también es verdad que nos permite una visibilidad amplia y se apostó en ese sentido, sobre todo cuando ahora en los próximos meses tendremos allí una zona de cafetería para poder incluso tener vigilado a los niños de manera cercana desde la propia cafetería mientras juegan. Dicho eso, todas las medidas de seguridad cuentan y normativas por las limitaciones de espacio y por digamos, lo que es el vallado que lleva de la puerta de entrada en ambos sentidos, tanto viniendo de la zona de abajo, por debajo entrando, o por la zona de la Plaza de Toros. Lo que usted me pregunta sobre la tirolina, en todas las ciudades que visitamos, esas pequeñas tirolinas, que no alcanzan gran velocidad, a no ser que se haga un poco el bruto, pues no ocurre ningún problema. ¿Qué ocurre en este parque infantil? Que es cierto que hay muchas veces demasiada aglomeración y esos problemas pues se han ido solventando a veces con el tiempo y a veces con mantenimiento exprés para intentar tenerlo en buen estado. Nuestro nivel de satisfacción es alto, algunas cosas se están mejorando, estamos procediendo a limpieza intensiva ahora mismo de la zona tras la época estival. Entendemos que vallarlo sería ir en contra del sentido que habíamos planteado inicialmente. Nosotros nunca planteamos ninguna cosa que será para siempre, iremos estudiándola, pero a priori entendemos que vallar la tirolina no tendría sentido. Vale. Yo mismo... Gracias. Siguiente cuestión. No me queda claro, porque es que la tirolina está en medio del parque, los niños corren y se lo llevan por delante, sean burros o no lo sean. Sean grandes o sean pequeños los que se monten en la tirolina. Si se te sale corriendo un niño de 2 años, 3 años o 4 años, se lo lleva para adelante y le hace daño. Nosotros, verdad que cuando me lo plantearon, lo pensé bien y es cierto. Una valla chica, sin que rompa la estética, pero que delimite la zona de la tirolina con el resto del parque. Si se vallara, ya le digo que hemos estado estudiándolo, en ninguna zona de tirolina como esta está vallada en ningún parque. Por ejemplo, en Granada puede ver usted el Parque García Lorca, que no está vallada tampoco, están delimitadas. Le insisto que muchas veces la confluencia de personas, los padres tienen que estar al lado. ¿Se imagina usted que cada vez que pongamos unos columpios tuviéramos que vallar los columpios? No tiene sentido. ¿Usted ve alguna vez algunos columpios que estén vallados? Yo no los he visto. Los columpios, donde nos montamos los niños para que se muevan. ¿Ha visto usted alguno vallado? Porque, hombre, sabe perfectamente una persona que ahí hay un columpio y no se pone delante. Eso no significa que nunca haya visto usted a su niña intentando entrar a esa zona de columpio y usted detrás, como yo, intentando que no se meta. Por eso insisto que no hay ninguna medida descartada, pero que a priori entendemos que por la seguridad no es un problema. También es cierto que son los padres los que tienen que estar cerca para que no ocurra nada, porque le insistía. Nosotros, yo personalmente he visto como había un juego un poco macabro que era, se ponía una serie de niños a intentar darle patada al que se tiraba la tirolina. Como usted entenderá, contra eso, ¿qué podemos hacer? Ni vallando ni haciendo absolutamente nada. Con lo cual, entiendo que debe ser el respeto, el civismo y los padres los que estén encima de los niños. Porque, insisto, este parque tiene un gran éxito, pero debemos, entre todos, mantenerlo, cuidarlo y creo que protegerlo. Y ya le digo, no descartamos nada, pero esa medida no la creemos necesaria. Gracias. Siguiente cuestión. Sí. Otra cuestión. Hemos recibido por parte de una familia con 2 niñas celíacas y alérgicas a la lactosa una demanda, y es que se cree un registro, algún tipo de iniciativa, pero que para que tanto residentes como turistas que no visiten puedan conocer de primera mano la oferta gastronómica en este sentido. Ya conocemos algunos ayuntamientos de la provincia que han puesto en marcha un registro de restaurantes aptos para personas celíacas en los que se podrá degustar menús sin gluten y que se podrían consultar en la página web del ayuntamiento. Nos gustaría que nuestro ayuntamiento se comprometiera a crear un registro que recoja la oferta de restaurantes que incluyen servicios a personas celíacas y alérgicas a la lactosa. Es importante que todos, tanto ayuntamientos como establecimientos, apoyen este tipo de causas. Es fácil y solo habría que hacerle una invitación a los restaurantes
que ofrecen algún tipo de servicio a estas personas para que se pongan en contacto con la concejalía correspondiente y así poder incluirla en el registro que posteriormente se podría consultar en la página web del Ayuntamiento. Ruego que se planteen esta posibilidad. Sin ningún inconveniente. Ya se estaba trabajando, no exactamente promovido por nuestra área, sino por el área de turismo y demás, puesto que entre la oferta que se está pretendiendo hacer, que se ha propuesto a los distintos comerciantes y se ampliará, no es solo este registro, sino que además se van a hacer lo que son las cartas de servicios accesibles para ciegos y demás. En fin, que ahí se está avanzando en ese sentido y yo creo que en breve se verá el fruto. Y si se recoge, por supuesto, ese ruego. Muchas gracias. Siguiente cuestión. Para concejala de deporte. El otoño-invierno pasado, en la temporada de la piscina cubierta, se llegaron a recoger algunas demandas de los usuarios. Al parecer, en las duchas había muchos días que o el agua salía fría o el agua estaba cortada. Entonces había demanda de ese servicio. Nos gustaría y le rogaríamos que si hay algún problema se solventara para este año. Muchas gracias. Bueno, evidentemente en el otoño pasado pues no estaba yo, no tenía constancia de eso. Sé que el personal de mantenimiento se está trabajando en la piscina cubierta, estamos trabajando en ello, estamos intentando, estamos llevando todo el mantenimiento al día y pues nada, se contemplará lo que usted me cuenta. Pregunta. En julio hubo una maratón de fútbol en el pabellón Fernando Argüelles y al parecer se alcanzaron temperaturas elevadísimas porque no funcionaba el aire acondicionado. Y es la demanda que nos daban la ciudadanía. Concretamente, cuando nos pidieron la cesión de las instalaciones, que se las cedimos, pues les comentamos que era verano, que las temperaturas eran elevadas, pero que el pabellón deportivo pues tiene un alto coste. Esta persona se le informó en su momento de todo y accedió a realizar ese torneo de 24 horas o 38, no me acuerdo exactamente. Estaba avisado. ¿Pero estaba avisado de que no funcionaba o que no había aire acondicionado o que no se podía...? Bueno, pues que la actividad en el verano en el dicho pabellón se reduce casi en la totalidad, salvo algún evento casual como fue este, y estaba avisado de que el aire acondicionado, pues que nosotros no asumíamos el coste de dicho evento. Era una actividad en cierto modo privada. Muchas gracias. Gracias. Siguiente cuestión. Sí. Para el concejal Juan Rosa, sé que el debate sobre el IBI, sobre el presupuesto y demás se va a retrasar hasta octubre, pero tenemos una demanda de la ciudadanía y es la subida tan tremenda que han sufrido algunas familias sobre el recibo del IBI. ¿A qué se debe? Si tiene previsto subir o bajar posteriormente en los siguientes años. Y ese otro recibo adicional que han recibido las familias, ¿por qué no? Primero, ¿a qué es debido? ¿Cómo se ha hecho? Y después, ¿por qué no se ha podido anunciar que iba a haber una subida de esa manera? Gracias. Buenas. Como dices, pues como había un poco de inquietud por parte de la ciudadanía, como comentas, ya hicimos una rueda de prensa, creo recordar que la semana pasada. Entonces explicamos que la subida normal del IBI es en torno a un 5 a un 6% del recibo de cada uno. Eso todos los años, que eso es lo que siempre más o menos ha ido ocurriendo. Aquellos o aquellas que la subida se ha incrementado algo más del 5 o 6%, pues se debe a que o bien ellos o bien los propietarios anteriores, porque puede ocurrir que a lo mejor la modificación de la obra no lo hayan hecho ellos, sino que lo haya hecho un propietario anterior y ellos han cogido la vivienda esa de segunda mano y no sabían que eso se había cometido. Entonces, todas las subidas superiores a ese 5 o 6% se debe a que en esa vivienda o en ese bloque
ha habido una modificación en su fachada, en su estructura, ya no solo las piscinas que hablábamos y demás. Nosotros hemos puesto, se puso en el ayuntamiento una oficina de atención al vecino en el catastro. Entonces, todo aquel que tenga pues alguna duda en cuanto a su recibo del IBI, pues lo que tiene que hacer es ir allí. De todas formas, en el recibo del IBI también viene una numeración en el que si tú te metes en la página, pues puedes también recibir la problemática que haya habido. Aún así, también a todas estas personas que han sufrido un aumento del 5 o 6% han recibido una carta indicándoles pues, que ahí ha ocurrido algo. ¿De acuerdo? Y la segunda carta donde recibía, es que la subida ha venido en el recibo del IBI y además han recibido otra carta, otra notificación con la subida adicional, o sea que no va juntas las dos. Vamos a ver. El recibo del IBI tiene que subir, como ya he dicho, un 5 o un 6%. Aquellos o aquellas que por Diputación recibieran el año pasado pues una subvención, pues evidentemente no le ha subido un 5 o un 6, le ha subido un poco más porque no tienen en cuenta la subida que habían tenido el año pasado. Entonces se puede ver también a eso. Pues yo ya lo expliqué en rueda de prensa las dos cosas, pero que insisto que aquel ciudadano que tenga alguna o que crea que hay alguna anomalía en su recibo del IBI debe de ir a la oficina de catastro que está ahí en San Juan de Dios, porque claro, cada recibo es personal, entonces pues yo creo que es la mejor manera de informarse de qué ha ocurrido en su propiedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente cuestión. Para José Ramón. José Ramón, perdón. Respecto a las obras que se van a ejecutar en calle Barrero, ya sabemos que tenemos la obra prevista para a partir del día 21 de septiembre. Pero yo le rogaría que preveyera con la empresa de gas natural la instalación de las tuberías de gas natural y que no ocurra, como en otras ocasiones, que se ha terminado la calle, que ha tardado 3 o 4 meses en terminarse y después a los meses se ha vuelto a levantar para instalar las tuberías de gas natural. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, me va a permitir aclarar este asunto a todos los ciudadanos que nos ven y nos escuchan. En el mandato anterior y en este no se va a permitir ninguna obra posterior a que se abra una vía por gas natural. Es decir, si el ayuntamiento, y digo que ni en los pasados 4 años, por ejemplo, ahora intentan abrir Cuesta Zapatero y no se lo vamos a permitir. Es cierto que si han actuado en calle Talavera, que está cercano a calle Rey, que se les dijo que metieran los tubos por calle en Rey, los metieron, pero en calle Talavera no se hizo la obra. No hay ninguna obra en obras recientes de gas natural. Lo que sí es cierto es que les obligamos a meter la línea en el momento en que nosotros iniciamos una obra. Y hay mucha casuística, hay veces que pueden, veces que no tienen permiso, pero en la mayor parte de los casos se deja incluso la línea vacía para poder meter el gas posteriormente, con lo cual con una simple acometida se podría hacer. En el caso de calle Barrero, lógicamente está avisada la empresa Gas Natural para hacer la acometida correspondiente. Muchas gracias. Para el concejal de Seguridad Ciudadana, respecto a esas mismas obras, si tienen previsto algún tipo de actuación en materia de tráfico para regularlo por calle Tercia, porque ahora la circulación de coches se va a guiar toda por ahí y la salida y entrada de los niños también. Normalmente yo he visto la regulación del tráfico por calle Calzada, sí que ha habido siempre un personal de la Policía Municipal, pero por la calle La Tercia, que es donde se va a aglomerar más número de niños y niñas a la salida del colegio, nunca lo he visto, si lo tienen previsto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco la pregunta, me lo estaba indicando mi compañero. Siempre que hay cualquier incidencia, cualquier corte de tráfico, hay un itinerario alternativo. Y es verdad que cada vez que hay un corte de calle y un itinerario alternativo hay tantas opiniones por los itinerarios alternativos como usuarios de la zona. Es decir, hay quien opina que debe ser una calle, hay quien opina que debe ser por otra, hay quien opina que deben de cambiar un sentido a una, hay opiniones para todas. En este caso sepa usted que las decisiones no se toman de manera política, se hacen coordinadas con el área de obras y las propone la jefatura conforme entiende que no solo hay una afección al tráfico puntual de la zona, sino al tráfico, de manera integral en la ciudad. Con lo cual, no se preocupe usted que hay alternativa concreta, habrá alternativa
que integre el tráfico en la ciudad y hará alternativas conforme a los técnicos de tráfico y no a las opiniones que podamos tener cada uno de cómo deben ser esas alternativas. Muchas gracias. Como dice el señor González, me gustaría añadir una información que es de la obra y que le será útil porque es su segunda o tercera pregunta en este sentido. Hemos estado viendo con el colegio la salida por la calle Tintés. El problema es que es la única salida que a priori se había barajado como posible para poder salir los 700 alumnos. La semana pasada estuvimos viendo con la directora y estuvimos viendo varias alternativas y finalmente se va a habilitar la salida por calle Tintes y la salida, digamos, de la calle Barrero más llegando a calle Calzada, la salida donde salen los niños de primaria. De esa manera vamos a tratar de bloquear el problema que ellos tenían de que todo el mundo saliera por calle Tinte y los problemas de tráfico también que ocasionaban. Y también a medidas de refuerzo en esas horas puntuales de salida del colegio, intentando que no haya ningún problema. Pero las medidas de la obra ya están tomadas, también de protección, y también rogamos que en esos días de la obra no pasen los padres por la obra con los niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta para el concejal de Asuntos Sociales. ¿Sería posible plantearse la posibilidad, ahora que están abiertos los comedores sociales, que en colaboración con el ayuntamiento se le facilitara una bolsa de merienda a esos niños y niñas con riesgo de exclusión social o con algunos problemas económicos? ¿En qué sentido y cómo? No entiendo la pregunta. Una bolsa de merienda para prepararle un bocadillo y un zumo para la tarde, para que merienden después del comedor. Pero, ¿quién? Pues el ayuntamiento en colaboración con los comedores sociales y con... Es que comedor social tenemos uno solamente. Con los comedores escolares. Comedor social tenemos uno solamente y las familias que son derivadas de servicios sociales y hacen uso de este comedor llevan la comida para todo el día, es decir, un almuerzo y la merienda cena, ¿vale? Es decir, que esos son concretos. Los comedores escolares, teóricamente, los niños salen merendados, teóricamente, deben salir, ¿eh? También decirle que eso nosotros no tenemos competencia como tal, sino que es competencia de la Junta y que, por ejemplo, ahora mismo los primeros problemas que nos estamos encontrando es que se está dando prioridad a las familias que, por motivos de trabajo, es decir, por conciliación, se le está dando preferencia en los comedores antes que a los de exclusión. Entonces ya están viniendo las primeras familias pues, con sus problemas y se están haciendo las pertinentes reclamaciones. No olvidemos que, aunque hoy el debate parece que se está centrando mucho en este tema, que no estamos inventando nada, que esto lleva muchos años, ¿vale? Y funciona como funciona y las competencias las tiene quien las tiene, ¿vale? Y también no olvidemos, que también se ha comentado aquí, que de las 720 familias que había hace 3 o 4 años participando del Banco de Alimentos y demás, estamos ya en 400, menos de 470. Es decir, que la situación va, queramos o no queramos, mejorando, ¿vale? Eso no quiere decir que haya que despreocuparse. Toda la vida del mundo, a los chiquillos con necesidades educativas están en el plan de refuerzo alimentario y eso sigue existiendo y se sigue financiando, se sigue dando. Es decir, que no pensemos que es que los chiquillos se quedan en su casa sin... No, están cubiertos por un lado por otro, ¿vale? Y que los que están en comedor salen con su merienda. Gracias, señor Mate García. Muchas gracias, señor alcalde. La primera cuestión es un ruego y es referente a la feria. Ya hicimos una valoración de la feria desde Izquierda Unida, donde apuntamos qué era lo que para este grupo había sido positivo y en qué creíamos que deberíamos de mejorar, y se apuntó el tema del uso del caballo en la feria. Recientemente ha habido una reunión de cerca de 70 caballistas en nuestra ciudad que han planteado la necesidad, bueno, pues de alguna forma de regular o de organizar el uso del caballo en la feria. Y es que lo que sí hemos podido comprobar, los que hemos podido disfrutar de la feria aquí en nuestra ciudad, es que efectivamente el uso del caballo junto con el de los peatones y el tema de los vehículos, tráfico rodado, pues cuando menos resultaba en algunas ocasiones algo conflictivo con el resto de usuarios de la vía pública. Por eso entendíamos y solicitamos
que quizás se planteen, y es un ruego y este es el ruego, que se planteen la posibilidad de que, al igual que se corta el uso de la Alameda para el concurso de porra o para, en este caso también ha sido, para el concurso de traje flamenca, pues que se aproveche y, aunque sea uno de los días, se declare Día del Caballista, como ya lo es, pero con el uso exclusivo de un tramo de nuestra ciudad, para evitar que así vehículos y caballos y peatones pues se mezclen con los consiguientes peligros que eso puede desarrollar. Entonces el ruego es ese, para que tengan la posibilidad de la próxima feria cortar un tramo de calle para el uso de los vehículos o, en ese caso, habilitar una zona abajo en el recinto ferial para el uso exclusivo de los caballos. Muchas gracias. Sí, pues gracias por el ruego. Yo ya lo había leído cuando usted hizo la declaración y estaba un poco de acuerdo porque se ha planteado esa cuestión este año. Siempre ha habido caballistas en Antequera en la feria, yo lo recuerdo de toda la vida y lo recordaremos todos, pero sí que es verdad que hay momentos en los que hay un poco de conflicto. Este año, además, en el dispositivo de la policía se había hecho especial hincapié en que a partir de ciertas horas de la tarde, noche ya, pues se debería restringir el paseo de caballistas por la ciudad porque provoca situaciones de peligro, pero también es verdad que la Feria del Centro está en el centro y que no se puede cortar el centro antes que eran los días de feria. Sí que se ha planteado esa posibilidad de poder cortar el tráfico, de cambiar a lo mejor el Día del Caballista al día de fiesta para que no sea el sábado que se abren los comercios, el día que se cierren las calles, en fin. Todo es mejorable. La propia Asociación Ecuestre Antequerana, que ya colabora con la Fundación, son los primeros que lo han planteado y, obviamente, de aquí al año que viene, pues seguro que se buscarán alternativas y que sean ellos también los que nos digan qué es lo que es mejor para en este caso. Muchas gracias. La siguiente cuestión es una felicitación. Una felicitación para, en este caso, creo que la concejal de mantenimiento, Teresa, ¿no? O José Ramón. Pues felicitarle por la rápida actuación que han tenido, porque si no recuerdo mal, el martes pasado hubo un accidente en calle Carrera, un poco más abajo del Colegio La Salle, donde hay que felicitar también a la Policía Local de Antequera, que rápidamente intervino en el accidente. Y ese accidente provocó el que se chocaran contra 3 de los pivotes que hay precisamente vigilando por la seguridad de los menores, en una zona de colegio, y obviamente, pues provocaba peligro y rápidamente, le digo felicitaciones porque han actuado rápidamente en una zona en la que es muy transcurrida por los menores y en la que hay mucho paso. También le rogaría, lo siguiente es un ruego, a que también actúe con la misma celeridad en los entornos del Colegio Público de San Juan, donde también existe una zona donde, pues debido también a que es una zona con vehículos, pasos. Sin embargo, la zona donde entran los niños, aunque es un llano extenso, no está delimitado de la carretera, ni por pivotes ni por ningún tipo de media. Entonces, lo que le solicito es que también actúe rápidamente en aquella parte para, de alguna forma, delimitar también lo que es la zona donde los niños y padres esperan para la entrada y salida del colegio, del tráfico que allí se produce. Y por el entorno de Veracruz también, porque la parte de atrás del colegio necesita también una revisión en cuanto al acceso a los mismos, sobre todo de cara a asegurar, pues igualmente, que en la zona donde entran y salen los niños del colegio, pues también tenga una zona de seguridad suficiente como para que esa entrada y salida de niños a la hora de tráfico, pues también lo... Gracias. Muchas gracias. Tomamos nota. Si me puede hacer, por favor, el ruego concreto de la petición de Veracruz, porque no me ha quedado clara. No, de San Juan me queda claro que lo que pide son unos pivotes que no estaban... Algo que delimite la zona... Que delimite o una barandilla para los niños, para que no estén... Pero la de Veracruz, entendiendo que no hay mucho tráfico por allí, nada más que para entrar, no me queda claro cuál es su petición. Sí, la zona de Veracruz, que es la que, aquello se forma un fondo de saco que no tiene salida de entrada, pero sí que es verdad que es una zona por la que a veces pasan ciclomotores a gran velocidad por aquella zona, y para evitar también precisamente de alguna forma habilitar un espacio en el que los niños, pues a la hora de entrada tengan también su zona
donde puedan estar a salvo, están a salvo, ¿no? Pero para reforzar la seguridad en la zona de Veracruz. ¿Una cuestión más? La siguiente cuestión es referente al concejal de mantenimiento, entiendo, también, o de deporte. Y es la referencia, ya se lo indica en las comisiones informativas, sobre el estado que se encuentra la pista polideportiva o multiuso que existe en los Llanos de Antequera, donde existe existen matorrales que están dentro de la pista, las líneas están cubiertas por esos matorrales. Incluso le enseño las fotografías que un vecino me había pasado para ver si pueden actuar simplemente, o si han actuado ya. Pues gracias. Le ha comentado antes el señor Álvarez a la concejal de Izquierda Unida que está totalmente limpio. Vale. Pues muchas gracias y felicidades por la actuación. Siguiente cuestión. Sí. La siguiente cuestión es al concejal de Patrimonio de la Humanidad, el concejal de Juan Rosa, y es si me puede informar de en qué situación se encuentra el reasfaltado de los dólmenes, en este caso del Romeral. Se había una partida presupuestaria donde se había partido de la base de que se iba a reasfaltar a la entrada. Posteriormente esa partida se eliminó, se pasó al plan de reasfaltado que iba a venir subvencionado por Diputación y actualmente no sé en qué estado se encuentra el reasfaltado de los dólmenes, o sea, hasta dónde va a llegar y qué actuaciones se van a acometer en el entorno del Romeral, si se ha puesto ya en contacto para que se desbroce toda aquella zona y se limpie de la zona de escombros. Y, por otro lado, si tienen previsto también convocar a los portavoces de los grupos de la oposición, tanto al señor Duque como a mí, para que le acompañemos a usted, entiendo, y al alcalde, el día que vengan los relatores de inspección acerca del patrimonio de la humanidad. Bueno, pues yo creo que esa cuestión, por lo menos la primera cuestión, sería más conveniente que mi compañero Carmona la contestara, ¿no? Voy a subir ahora, le acabo de enviar a su WhatsApp los trabajos ya terminados. Como usted entenderá, ya le dijimos en el anterior pleno que nuestra intención era tratar de hacerlo justo antes de la actuación o la visita y que entendíamos que el Camino de Zahorra era lógico hacerlo en los días previos. Así se dijo y así se previó, se actuó el pasado viernes, se ha actuado también el día de hoy y también con una actuación que ha hecho la Junta de Andalucía en la zona del asfalto de lo que es la rotonda, de lo que es la entrada de la rotonda a lo que sería el Palacio de Feria en la parte posterior. Ahora lo que se va a echar, no se va a faltar. No, le he dicho que la parte que vamos a asfaltar es la parte que se puede asfaltar y la parte que no es un terreno municipal ni de la Junta de Andalucía, sino que es un terreno privado, entiende usted que nosotros no podemos asfaltarlo a la brava. Entonces lo que se ha hecho es un camino de Zahorra perfectamente acondicionado, que hemos subido también un poco la puerta de entrada al Romeral para acondicionar este camino y hablando con las personas de los dólmenes y el propio ayuntamiento y los técnicos, lo que hemos entendido es que la entrada al Romeral pueda tener este uso, independientemente de que en el futuro se pudiera hacer otra cuestión, pero no depende de nosotros, depende de la titularidad. Y nosotros no podemos actuar, ni nosotros ni ninguna otra administración, en un suelo que no es público, es un suelo privado. Y si le digo que la actuación, pues yo creo que ha quedado muy bien. Las siguientes cuestiones que le... Con respecto a la siguiente cuestión, estoy todavía en reuniones con Bartolomé porque somos entre los dos los que estamos preparando y planificando la semana. Ha habido no un contratiempo, sino que la evaluadora ha adelantado un día su visita y entonces estamos terminando de planificarla. Les digo si tienen pensado invitar al resto de portavoces, a los dos portavoces, a que le acompañen a la visita. Pues cuando lo tengamos terminado con Bartolomé se lo podré decir, pero a día de hoy, como todavía no está listo el programa, pues no te lo puedo comentar. Yo tomo nota de que queráis asistir, imagino. De todas maneras, no solamente depende de nosotros, eso vienen ya con una agenda prefijada
y la comitiva es extraordinariamente concreta en lo que va a hacer. Yo ahora mismo, sinceramente, no se lo puedo decir. Ahora, si viene al ayuntamiento y la recibimos aquí, evidentemente en el ayuntamiento serán ustedes invitados, como puede comprender. Entiendo que donde irá es a los dólmenes, ¿no? El ayuntamiento, pero bueno, entendemos que, bueno, ya está, que a su criterio lo dejamos. La siguiente cuestión, bueno, que conste simplemente eso, en la petición por lo menos de este portavoz de Izquierda Unida, que le gustaría acudir el día que venga, hombre, para que haya una representación de todos los grupos políticos que están en el pleno de ayuntamiento, entre otras cosas porque todos hemos puesto de nuestra parte en la medida que hemos podido para que esto salga adelante y para que efectivamente bueno, pues tenga un empuje por parte de todos los grupos que estamos aquí. La cuestión es relativa a jardines, que es Jardines y Parques, José Ramón, y es para que me indicase si conoce usted el estado en el que se encuentran los jardines del Cortijo, lo que viene siendo Corazón de María, ha sido toda la vida, y que actualmente existe, bueno, se hizo una concesión administrativa, están los jardines del Cortijo. Yo creo recordar que la concesión llevaba aparejado también lo que es el mantenimiento tanto del parque infantil que ahí hay, como de los jardines aledaños al recinto, y sí que hemos podido comprobar cómo existe un cierto abandono en la parte de los jardines y cómo efectivamente el parque infantil pues sufre desperfectos que, bueno, dista mucho de ese magnífico parque que tenemos en el paseo, ¿no? Entonces, para ver si podía tomar interés en el asunto y solicitar un poco el adecentamiento de los jardines por un lado y la rehabilitación del parque infantil que allí sí existe por otro. Sí, veo que es fácil prever cuáles son sus preguntas porque todas están en el grupo de Facebook en el día de hoy, con lo cual no nos cuesta para nada hacerle un seguimiento a su labor de oposición. Pero dicho eso, las cuestiones relativas al parque, le decía antes a su compañera, que era una de las cuestiones por las que no queríamos cerrar y vallar los parques infantiles, sino dejarlos abiertos también para la seguridad de todos y evitar el vandalismo. Eso es una de las cuestiones que es difícil evitar en parques cerrados y menos a la vista. Que haya acciones de vandalismo, como ha habido algunas en el Parque Atalaya estos días o en la zona que usted menciona, no significa que no se reparen de manera inmediata, pero evidentemente el que hace daño lo hace a conciencia y eso tarda algunos días en repararse por múltiples cuestiones. La reparación en ese parque es cierto que la ha de hacer las personas que ahora mismo tienen el contrato de mantenimiento y que regentan ese espacio público, y creo que en la mayor parte de los casos están haciendo un esfuerzo muy importante económico. Nosotros algunas veces le hemos dejado incluso también materiales, estamos hablando, me refiero de elementos rotos, estamos hablando de que el vandalismo allí es importante. Muy importante, las papeleras hacen muchos cumpleaños, las papeleras aguantan menos que en otros sitios, insisto en el carácter de espacio escondido que impide esa vigilancia, por ejemplo, por un coche de policía local o cualquier vecino que pase por allí. Tienes que estar allí para ver el vandalismo y a cualquier hora es casi imposible, no sé que se pusieran cámaras de seguridad. Por ello, cuando se hace alguna actuación indebida por parte de alguna persona, tanto el ayuntamiento como estas personas están actuando de manera inmediata. Ahora sí, es verdad que les pedimos, y se lo hemos hecho privadamente y lo aprovechamos para hacerlo públicamente, que deben tener un mejor mantenimiento de una de las zonas del parque, de la entrada, digamos, por la parte de lo que es la zona del parador. Estamos hablando de que toda esa parte izquierda creo que debería tener mayor conservación. Ellos nos explican que han estado actuando e invirtiendo mucho dinero y que también les tengo que reconocer que han hecho grandes esfuerzos económicos para tener una zona más adecuada que lo que estaba antes. Hay algunas otras zonas que tienen que hacer un mayor esfuerzo y en ello nosotros estamos vigilantes. Siguiente cuestión. No, se lo comento porque cuando uno contrata con la Administración debe tener claro cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Si yo contrato con la Administración en que me voy a comprometer al cuidado y al asentamiento del parque infantil y de los jardines que lo circundan, obviamente en el momento que yo no estoy haciendo un debido cumplimiento del contrato, estoy incumpliendo el contrato. Entonces, el sentido del ruego va a que efectivamente insten de forma oficial a que se acometa y se adecenten los jardines como deben de estar adecentados
y el mantenimiento que necesitan. Y, por supuesto, los parques infantiles, pues ellos son los que son los responsables y no debe este ayuntamiento de suministrarles materiales, porque para eso precisamente si uno se compromete con el contrato. Entonces, para que le inste a la mayor brevedad posible a que acometa las reparaciones necesarias de asentamiento, ajustándose a los términos del contrato que fue suscrito. Yo, por muchas intervenciones que usted hace, entiendo que tiene algo de alergia a la actuación colaboradora de las empresas privadas con los organismos públicos. Entiendo que no lo hacen así en los ayuntamientos donde gobierna Izquierda Unida. Mire, le insisto, nosotros estamos vigilantes, allí no hay ningún incumplimiento. Cuando hay alguna cuestión que ha de mejorarse se les comunica y lo que nosotros estamos vigilantes es que se va reponiendo todo lo que allí se estropea. Pero insisto, a veces es más el número de personas que hacen daño que el tiempo que transcurre inmediato. Si yo le hago una foto ahora mismo a Parque Atalaya Gandía, a la pasarela que acaban de romper este fin de semana, cuando vaya usted el miércoles o el jueves estará reparada. ¿Es culpa del ayuntamiento que alguna persona haya hecho una actuación vandálica? Entiendo que no. ¿Es culpa de la empresa? Entiendo que tampoco. Por eso todos tenemos una comprensión. Otra cosa sería que por el uso se deteriora y que la empresa no hiciera nada. Nosotros estamos encima, les pedimos que lo arreglen. Los reportes que nos dan son que lo arreglan, así lo podemos ver, pero no solamente nos quedamos, ya le digo, en el titular de Facebook o en el titular de alguna persona que cuelga algo en el momento exacto que se ha hecho el destrozo. Insisto que el destrozo es culpa solo del que destroza, ni de nosotros ni de ningún ciudadano más. Al revés, yo le acabo de agradecer ahora mismo a través de una red social a una persona que comunicaba que habían tirado una papelera al suelo y la habían tirado a un contenedor. Le agradecía porque eso nos permite actuar de manera inmediata, pero como usted entenderá, si yo le hago una foto ahora mismo a la papelera del contenedor y pongo esto es lo que pasa en Antequera porque no hay mantenimiento, es claramente injusto, porque ni la ha roto el ayuntamiento, en todo caso el ayuntamiento es el que pone fondos para repararlo. Y en el caso de la empresa le digo que lo mismo, y le digo por cuarta vez, la empresa ha hecho esfuerzos económicos muy importantes para que algunas de las zonas estén muchísimo mejor que antes de tenerlas. Y hay otras donde deben hacer mayor esfuerzo. Por eso el contrato creo que está en vigor, lo están cumpliendo bien y algunas cosas tendrán que mejorar, pero creo que ir tratando de quitar a las personas el derecho normal y básico de también generar actividad económica que genera empleo, yo creo que nuestra pretensión es que se dinamice la sociedad y de esa manera también se colabore entre lo público y lo privado, cuestión que me extraña que siempre usted cuestiona. Muchas gracias. Siguiente cuestión. Simplemente, a diferencia con el Parque Atalaya, es que en el Parque Atalaya la empresa no saca un beneficio económico de la explotación de un lugar público y en los otros jardines hay una empresa que saca un beneficio económico de un lugar público. No lo digo por la similitud que usted ha hecho. La siguiente cuestión es relativa. Juan Álvarez, no sé si usted sabe, como concejal de Medio Ambiente, que la Barrera del Paraíso, que prestaba una labor comarcal de la recogida de animales, ha cerrado sus puertas y está ahora mismo en negociaciones nuevamente con la Diputación de Málaga para ver si rehabilita el servicio o no rehabilita el servicio. Esta protectora o esta perrera lo que hace es que digamos que atiende a todos los pueblos de la comarca de Antequera la recogida de animales. Eso puede provocar pues, que al cerrar y estar un periodo de tiempo en el que no va a haber un servicio de recogida de animales, pues esos animales en su deambular acaben llegando a la ciudad de Antequera, con el consiguiente incremento de animales que se pueden ver en la situación de que tengan que ser retirados por las personas y empresas que en este caso prestan el servicio. ¿Tienen previsto de alguna manera afrontar, o si se llegase a producir, afrontar con la dotación de nuevos recursos, un incremento de recursos, esa situación, o si se han puesto en contacto con Diputación para saberle y hacerle saber que nosotros tenemos el servicio y que temporalmente podemos dar ese servicio, claro, con Diputación prestándolo? Gracias. Pues la verdad que es una suposición un poco, ¿no? Que la verdad que no tenemos ese conocimiento y bueno, de que el servicio se había suspendido por parte de Diputación, pero como no nos lo presta directamente al Ayuntamiento de Antequera, pues no hemos tenido más información. Pero la verdad que es un supuesto que usted dice que bueno, que se puede dar, pero que hasta ahora no hemos tenido ninguna incidencia.
no le veo mayor problema. De todas formas, la empresa está en la clínica veterinaria que nos presta el servicio está para eso. Pero de todas formas, si viéramos o percibiéramos que hay un aumento producido por esto, pues lógicamente lo estudiaríamos, nos pondríamos en conocimiento y en contacto con Diputación, pero hasta ahora no. Hasta ahora no ha habido nada ni esperemos que lo haya, no debe haberlo. Muchas gracias. La siguiente cuestión es para la concejala de Deportes y es la pista de fútbol 7. Hay unas líneas que reiteradamente se sueltan esas líneas y hay que pegarlas. Entonces, hay una línea suelta en el campo que está pegado al pabellón, que no me acuerdo el número que hay, no sé si el 1 o el 2, para que tomen medidas y peguen la línea, porque nuevamente se levanta y es probable que pues alguien haciendo deporte tropiece con la línea y puede sufrir un percance. Pues sí, no hay ningún problema. Se los agradezco y tomaremos nota, ¿vale? Y la siguiente cuestión es que en uno de los ruegos, también para usted, solicité, porque así me lo hicieron llegar, la escuela de fútbol sala, la escuela municipal de fútbol sala que hay, la posibilidad de poner unas taquillas entre los vestuarios del campo de fútbol 7, justo a la salida, entre los vestuarios 1 y 2, en ese trozo que está cubierto, que se pudiese instalar unas taquillas fuera, de manera que cuando los chiquillos lleguen, pongan su euro, dejan la taquilla ahí y después la puedan recoger. Se lo comenté al anterior concejal de Deportes, me dijo que lo iba a estudiar, que el presupuesto estaba cerrado ya del patronato y que como eso suponía un incremento, claro, con la dotación presupuestaria, pues que lo tendría en consideración para este presupuesto que entra. Entonces, para que usted también ruego de que tome en consideración la posibilidad de poner esas taquillas en esa zona, sobre todo porque, ya le digo, los niños de la escuela fútbol sala son los que más usan esas instalaciones y lo plantean como una necesidad, sobre todo cuando vienen a jugar los equipos de fuera. Muchas gracias. Bueno, pues no tenía constancia, claro, por tanto, si no, lo buscaremos, lo estudiaremos y yo le comentaré. De cuestión para el concejal delegado de tráfico y le traigo una petición de los vecinos de la zona del Arenal. Y es que en la rotonda que baja de los Dólmenes hacia abajo, el cementerio hacia abajo, que baja y cruza con un puente donde hay una rotonda, justo ahí hay una rotonda, ese camino, ese paso de peatones es bastante usado por los vecinos, sobre todo del Romeral, puesto que tampoco tienen otra salida natural para subir andando desde la zona del Arenal hasta Antequera. Y me plantean el hecho de que es verdad que por aquella zona los vehículos que vienen desde Málaga y que van hacia la carretera de Córdoba, pues van a una gran velocidad. Me planteaban la posibilidad, aunque hay una limitación a 60, y es verdad que debe el conductor respetar la señal de velocidad que hay allí, que es de 60. Pero me plantean los vecinos la necesidad de poner, o de que se estudie, el poner unas bandas reductoras, de tal manera que cuando se llegue al ceder al paso, pues llegue con la velocidad reducida para permitir el paso de personas, sobre todo desde los Dólmenes hacia el Romeral, o hacia el Arenal, o desde el Arenal hacia arriba. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Yo, a priori, tengo mi duda de que la titularidad sea nuestra. Yo creo que no es nuestra. Yo creo que no, que la travesía o es de la comunidad autónoma, yo creo que no es nuestra, y de no ser nuestra tendríamos que solicitarlo. Nosotros, si se solicita a la administración competente de la vía y lo autorizan, y en caso de que no lo pongan ellos, lo pondremos nosotros. Y lo que no sé es si ese tipo de badenes se pueden poner en ese tipo de vías. Pues no es lo mío una vía urbana de un sentido que una circunvalación o una... Bueno, circunvalación. Bueno, sí, en principio tendría que ser una circunvalación, es una vía rápida de 2 carriles en esa parte, en ese tramo, aunque luego se estrecha un carril cuando está llegando ya a la parte del silo. Haré la consulta y si es posible técnicamente y legalmente no hay problema en solicitarlo, pero la competencia no es nuestra, vamos, porque las medianas, por ejemplo, no son nuestras. Yo creo que es competencia autonómica la titularidad de lo que es lo que conocemos como la circunvalación. Vamos, lo preguntamos y se lo digo en el próximo pleno. Yo no conozco la titularidad ni sé tampoco. Yo lo único que sé es que los vecinos, es verdad que me lo plantean, que se lo plantease para que usted actuase donde tenga que actuar para solicitar la instalación de la banda reductora. Y la siguiente cuestión es el paso de peatones que hay para entrar a Parque Atalaya. Está uno ahí justo por debajo de Calle Sol y otro justo por encima de Calle Sol. Entonces,
el paso natural que la gente hace, porque es un paso natural, es desde calle Sol hacia ahí, porque además donde está la entrada de Parque Atalaya. Yo creo que recordar que ya se lo comenté en una ocasión, la posibilidad de modificar el paso de peatones, y me dijo que lo iban a estudiar a ver si había posibilidad. Nuevamente me vuelvan a hacer la petición los vecinos de la posibilidad del cambio del paso de peatones, y yo se lo vuelvo a trasladar para ver la posibilidad del cambio. Señor Mata, en esto ya lo hemos hablado varias veces, es decir, en su momento sí, se preguntó en el anterior pleno, ya se le ha pasado a la jefatura y lo que nos dice es que los dos sitios más seguros para el paso es ese. Es verdad que hay veces que el paso natural de las personas pues es por donde no debe ser. Yo voy a poner un ejemplo que además me costó 4 años de discusión perpetua cada vez que veía al anterior capitán de la Guardia Civil, que nos demandaba un paso peatones entre el Guardia Civil y la parte de la mediana que hay y el siguiente tramo hasta llegar, digamos, a la gasolinera. Y era inviable ponerlo. Y yo siempre le decía, es que está a 300 metros el siguiente paso peatones, que es cuestión de subir la calle 200 metros, girar, cruzar y bajar. Y él me decía que es que no, que el paso natural era ahí. Y es verdad que todos los antequeranos hemos cruzado por ahí alguna vez. Y es verdad que es un paso natural, pero cuando plantea el cruce semafórico con las aperturas del tráfico en las distintas vías, pues es verdad que era el punto de más donde menos seguridad se le otorgaba al peatón era cruzar incluso por ahí. Volveré a reiterárselo a la jefatura, pero en su momento lo que me comentó es que los dos pasos de peatones están puestos donde se garantiza más la visibilidad de los conductores sobre los viandantes y donde los viandantes pueden pasar. Estamos hablando de un tramo que no tiene ni 100 metros entre la diferencia de la entrada a donde están situados hoy los parques, los pasos de peatones. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. Sí, las dos últimas cuestiones. La primera de ellas, entiendo que usted, señor alcalde, es que el fin de semana pasado, no, el anterior, hubo un espectáculo de motocross en la Plaza de Toros de Antequera. Hubo bastante público. La pregunta es, ¿se hizo, entiendo, un contrato específico con la empresa que iba a hacer el espectáculo en concreto, ¿no? Porque fue una autorización concreta de ese acto en concreto, ¿no? La cuestión es la siguiente. Estamos pendientes todavía, porque actualmente no hay un contrato con ningún empresario taurino para la explotación de la Plaza de Toros. La última fue algo totalmente puntual, que fue la contratación tanto de la plaza de la Feria de Agosto. Entendemos que, claro, han visto que efectivamente hemos podido comprobar que se van a tomar las medidas contra la empresa que anteriormente tenía la explotación de la Plaza de Toros para exigir si existe o no existe responsabilidad y la incaudación del aval que tiene que dar como garantía para lo mismo. Para la redacción del nuevo pliego, que me consta que se está realizando, ¿cuándo tienen previsto el que se pueda realizar? O es decir, ¿cuándo estará terminado el pliego más o menos, creen ustedes, para salir a licitación pública la Plaza de Toros? Bueno, le voy a contestar yo en este caso porque ambas cosas dependen de mi área. En el tema del espectáculo de motos fue un acto ocasional que lo pidió casualmente la misma persona que explotaba ante la Plaza de Toros, pero bueno, como cualquier persona que solicita la explotación de algún espacio público, pues se tramitó como una actividad ocasional y todo el expediente obviamente pues está en actividades y en el área de cultura. Y en el caso de los festejos taurinos pues fue igual, porque como usted bien ha dicho, todavía estamos inmersos en cerrar lo que fue el contrato con el anterior la empresa que explotaba los festejos taurinos. Es verdad que cuando hemos ido a hacer la Feria de Agosto, pues se planteaba y en eso el secretario pues nos puede arrojar más luz, pues que se pisaba, ¿no?, el cerrar un expediente y el poder hacer los festejos de la Feria de Agosto a pesar de no estar cerrado. Es un trámite que al final jurídicamente se ha podido hacer sin problema y yo calculo que para finales del mes de octubre quizás o incluso antes pueda estar el pliego. La parte más importante ya estaba hecha de antes, fue además un pliego en el que se trabajó muchísimo y en el que además contamos con el asesoramiento de gente muy experta en esta materia, con lo cual lo más gordo ya está hecho y habrá que revisar un poco, pues yo creo que tampoco mucho, alguna cuestión que a lo mejor la experiencia en estos 4 años nos haya dicho que es mejor modificar, pero en lo demás se va a mantener prácticamente todo. Siguiente cuestión. Y la última cuestión es para el concejal de Hacienda, y es que, bueno, ya mi compañera ha expuesto las dificultades que supone
el explicar cómo funciona el IBI para la mayoría de los ciudadanos. Por eso entiendo que, arrojando algunos de los temas que se ha dicho en este pleno hoy, que es la función pedagógica de la Administración pública, pues obviamente yo creo que la mejor función pedagógica es la información directa al ciudadano. No es solo una rueda de prensa, sino que yo entiendo que podrían plantearse campañas de bonificación, campañas de información en las que se ilustre a todos y cada uno de los ciudadanos de las distintas bonificaciones fiscales que existen en nuestro municipio y en nuestras ordenanzas. Por ello la pregunta es, ¿tienen ustedes previsto la realización de algún tipo de campaña informativa solo de cómo funcionan las bonificaciones de nuestra ciudad? Gracias. En primer lugar, creo que la cuestión del IBI parece que es que el IBI se ha puesto hace un mes. El IBI creo que es un impuesto que se viene recaudando desde hace muchísimo tiempo y que más o menos viene actuando de la misma manera. Únicamente la diferencia, pues como bien has dicho, es algún tipo de bonificaciones o exenciones, pero que el IBI, cualquiera que tenga acceso, por ejemplo, a Internet, puede consultar por Internet pues cómo funciona el IBI, en qué consiste y demás. Que si lo que usted pide pues es información sobre las bonificaciones o exenciones, creo que en la página del ayuntamiento viene. Es que hay muchas personas mayores, que por desgracia, y personas no tan mayores, y personas que en fin, que sus capacidades o no quieren directamente, o no tienen ordenador, no tienen capacidad. Y yo por eso lo que le pregunto es que limitarlo solo a decir que está en Internet y que lo busquen, no es lo que yo entiendo que debe ser una campaña de información. Una campaña de información es presencial, es ir, por ejemplo, y un ejemplo, asociación por asociación, explicando en qué consisten las bonificaciones, qué bonificaciones son las que hay, cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer. En definitiva, una cuestión del tú a tú, del cara a cara, del vecino a vecino, del calle a calle, que yo creo que es como llega más a los vecinos, con independencia de que los recursos están en Internet, evidentemente, pero todo el mundo no tiene posibilidad ni acceso a Internet, ni todo el mundo tiene por qué tener unos conocimientos técnicos de cómo funciona ningún tipo de bonificación. Por eso le planteaba si tienen ustedes previsto la realización de una campaña de información concreta de cómo funcionan las bonificaciones de las ordenanzas fiscales que tenemos en este ayuntamiento. Bueno, pues el que no tenga acceso a Internet o tampoco pueda ir a la atención directa que estamos prestando desde el ayuntamiento, pues yo lo voy a anotar y vemos en qué medida pues podemos así que todos los vecinos pues estén informados.